Hola, espero que esté muy bien. Estamos en el segundo día y el tema que interesa atender hoy es la mente consciente y la mente inconsciente. Es sabido que el 95% de nuestros actos, de nuestras acciones, proviene del inconsciente y solo el 5% de actos conscientes. Como en la imagen, vemos como solamente aquello que es perceptible es ese 5%, como este gran iceberg, donde el 95% es aquella masa más grande que proviene del inconsciente. Reconocerlo nos puede ayudar a entender de que muchos de nuestros actuares responden a lo inconsciente, que cuando nos enojamos o cuando algo no nos agrada, está influenciado en un 95% por nuestra mente inconsciente, es decir, por aquellas cosas que se han ido sembrando en nuestro ayer y que hoy operan de manera automática para simplificar la existencia. Es decir, el cerebro tiene una serie de información que ha ido acomodando de tal manera que le es funcional para responder rápidamente ante mucho de lo que nos acontece, sin que nos sature demasiado precisamente la información que llega a través de nuestros sentidos. Ya entendemos que existe una serie de funciones que nuestro cerebro realiza, que podemos determinar como automáticas, es decir, que hay actuaciones que no son decididas por nosotros. Por ejemplo, los latidos del corazón o los procesos de sanación que se dan cuando uno se ha herido. La mente consciente es en la cual desarrollamos directamente la inteligencia y mediante la cual adquirimos los conocimientos. También podríamos denominar a la mente consciente como la mente lógica o racional. Es la que nos permite tomar decisiones acertadas en determinados instantes, con base en las condiciones y el análisis que se puede realizar sobre ellas. La mente consciente es la que usamos para saber cómo hacer lo que vamos a hacer. Es con la que le prestamos atención a los detalles y con la que llevamos a cabo nuestras acciones. Usamos nuestra mente consciente, por ejemplo, para decidir si cruzar o no la calle, con base en si vemos o no tráfico en determinado momento. La mente consciente muchas veces hace uso de los recuerdos y las memorias almacenadas, por lo que tiende a desarrollar y mejorar sus habilidades con el tiempo, que llamaríamos la experiencia. Pero lo más curioso es que mientras más se desarrolla una habilidad conscientemente, más se vuelve esta subconsciente y hasta inconsciente. Los caminos neuronales que componen la mente consciente, por lo regular, son fuertes y vienen programados, no solo desde nuestros antepasados a través de la genética, sino también desde nuestra infancia a través de nuestros aprendizajes. Quizá la mente consciente es la que percibimos como más activa en todo momento. La mente subconsciente, por su parte, es la mente emocional, es aquella que se deja llevar por los gustos, los deseos y el corazón. Subconscientemente creamos fuertes enlaces neuronales hacia ciertas cosas o personas. Por ejemplo, intenta cambiar de lugar el recipiente de la basura de tu cocina o de tu cuarto. Verás cómo te tomará al menos unos días acostumbrarte a su nueva ubicación. Esto debido a que la conexión neuronal se había fortalecido y de manera subconsciente conocíamos su lugar, por lo que no teníamos que pensar conscientemente en dónde tirar la basura. Cuando nos habituamos a estar con alguna persona, nuestra mente subconsciente va fortaleciendo sus conexiones neuronales hacia ella. Posteriormente puede llegar a surgir el amor y el afecto. Es por esto que es tan duro para una madre perder un hijo, porque la conexión
es sólida como roca y se empieza a crear desde la mismísima fecundación. Nuestra mente subconsciente es la encargada de obligarnos a llevar a cabo acciones que en ocasiones consideramos irracionales. Es, por ejemplo, la que nos impulsa a comprar cosas innecesarias en ocasiones, o la que nos hace sentir celos o ira. De acá la gran importancia que tiene prestar atención a estas reacciones o a estos actuares, porque responden a impulsos más automáticos que conscientes, y nos podemos detener o ralentizarlos para poder observarlos de mejor manera y atenderlos desde ahí y modificar nuestras conductas. De esto se encarga la PNL. En este curso no profundizaremos en ese espacio. Sin embargo, es de mi interés que comprendan que en esta, forma de actuar, forma de cómo nosotros los seres humanos actuamos, proviene de una gran parte de nuestro subconsciente y de nuestro inconsciente, y por ende es de cuidado atender estas reacciones, sobre todo cuando nos generan poco bienestar o nos pueden poner en situaciones complejas. Nuestra mente subconsciente es la encargada de obligarnos a llevar a cabo acciones que en ocasiones consideramos irracionales, como había mencionado. Es la encargada en sí de nuestros sentimientos, pues es la mente que nunca olvida. La mente subconsciente tiene acceso a tus recuerdos. Si quieres conscientemente recordar todo lo que has hecho en tu vida, sería imposible. Pero cosas que incluso creías que habías olvidado, las puedes recordar si logras tener un acceso a esa mente subconsciente. Como por ejemplo, cuando hablamos con un viejo amigo de experiencias pasadas. Estas conversaciones en sí mismas crean atajos a nuestros recuerdos almacenados en el cerebro y los traen de vuelta mediante nuestra mente subconsciente. Es por esta mente subconsciente que podemos recordar cosas tan abstractas como sentimientos. Por ejemplo, cómo nos sentimos en cierto lugar o con ciertas personas y hasta olores. Y es precisamente el recuerdo lo que a veces evoca situaciones emocionales que ya pasaron, que ya no existen en este momento, en este aquí y en este ahora. Y sin embargo nos siguen causando el mismo dolor, porque las estamos reviviendo a través del recuerdo. Y nuestro sistema, de manera subconsciente e inconsciente, las atiende como una realidad. Nos causa precisamente dolor o disgusto o incomodidad. Conscientes de que al traer cosas de nuestra memoria que no nos son agradables, estamos reviviendo en el aquí y en el ahora aquello que no nos agradaba. Por ello debemos de tener cuidado de qué manera evocamos aquellos recuerdos precisamente que no son agradables, o momentos tristes en nuestra vida o complejos. La experiencia está ahí y es importante evocarla de vez en cuando, pero no el sentimiento asociado a ello, lo cual es bastante complejo de retener. Pero conscientes de ello, una vez que viene el recuerdo, lo que nuestra mente está haciendo es reviviendo todo el espacio emocional como si fuera ahora, como si estuviera aconteciendo nuevamente. Cuando tomamos conciencia de ello, podemos separar un poco ese sentimiento y bajarlo, reducirlo, para solamente usar la experiencia, es decir, el recuerdo de aquello funcional, para aplicarlo a nuevas estrategias del existir. No solo las demás personas pueden comunicarse con nuestra mente subconsciente, sino que también nosotros mismos podemos hacerlo. Existen ciertas técnicas que permiten incluso modificar nuestra manera subconsciente de pensar. Esto último resulta bastante útil cuando queremos alinear nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. La mente inconsciente. Finalmente, nuestra mente inconsciente es la más primitiva de todas. Es aquella que almacena todas aquellas experiencias vividas por nuestra especie en sus millones de años de existencia. Es la encargada de gestionar cuestiones fisiológicas, tales como la respiración. El ejemplo más claro de todos, quizá. Fácilmente puedes controlar de manera consciente tu respiración y aumentar, disminuir o detener su ritmo en cualquier momento.
Pero cuando no lo haces y estás ocupado en muchas otras cosas, tu mente inconsciente toma el control y te permite seguir viviendo. Cuando estás durmiendo, por ejemplo, no piensas en respirar, porque simplemente tu mente consciente está dopada. Está viviendo un trance con el objetivo de descansar y consolidar memorias a largo plazo. La mente inconsciente es la que, por ejemplo, te hace cerrar los ojos cuando detecta algún peligro potencial acercándose a tu rostro, o la que mueve tus brazos para protegerte la cara cuando alguien intenta golpearte. La mente inconsciente es una mente reactiva y cuyos patrones de acción están determinados por situaciones y vivencias milenarias. Es también la encargada de hacernos sentir placer y dolor. Es esta la mente encargada de centrarnos en nuestra zona de confort y de alejarnos de los displaceres de la vida. A pesar de que también es posible dominar esta mente, es la más compleja de todas, debido a que sus funciones vienen determinadas por una genética increíblemente fuerte y de muchos, pero muchos años de aprendizaje y error. Tener el control absoluto sobre nuestra mente subconsciente e inconsciente nos permitirá lograr el éxito. En relación con la PNL, hablaremos de consciente e inconsciente de tal forma que se entienda aquello que conocemos que hacemos y aquello que no conocemos y hacemos. Hay una frase de Carl Jung que dice que hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu mente inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Es una invitación a reconocer que todo este espacio inconsciente debemos de hacerlo de alguna manera consciente para poder comprender mejor nuestro actuar. Y aunque es un ejercicio complejo, la invitación inicial es a reconocer que si mucho de lo que hacemos, es decir, por no decir casi que todo, el 95% es inconsciente y solo el 5% consciente, aquellas reacciones del todo emocionales, aquellas reacciones que nos generan malestar, incomodidad, debemos de entender que provienen de una mente inconsciente, es decir, de enlaces neuronales del pasado que de alguna u otra manera le han sido funcionales al cerebro para el actuar. Pero nosotros podemos modificarlo, reinterpretando precisamente nuestros sentires para que nuestro actuar sea más funcional desde la persona y desde ahí tener la capacidad de atender los roles que en las empresas generalmente debemos de asumir. Es a veces complejo para un funcionario, para un empleado, para un colaborador, entender que lo que hace en una empresa es cumplir con un rol, que él no es menos ni más ser humano que los demás, pero que es diferente, que interpreta las cosas de manera distinta, que mira las cosas desde otra perspectiva, porque filtra de manera distinta, como ya hemos conocido anteriormente. Tiene que ver con su mapa, con su forma de ver o percibir su realidad subjetiva, es decir, su interpretación de lo que acontece fuera de él, para integrarlo en su persona y desde ahí actuar. La invitación es a reconocer precisamente por qué actuamos como actuamos, por qué, de qué manera, qué está pasando en mí cuando me enojo, qué está pasando en mí cuando me disgusto, qué pasa en mí cuando me alegro, qué pasa en mí cuando me siento bien. Es algo a lo que pues no nos han enseñado, no lo tenemos tan claro. Es un aprendizaje que no llega a nosotros sino por una búsqueda personal. Difícilmente se ha dado desde el espacio académico y difícilmente se nos ha enseñado desde los momentos en que era más fácil haberlo comprendido, que era en nuestra niñez, nuestro desarrollo como jóvenes. Pero nunca es tarde y siempre hay un espacio precisamente para repensar todo aquello que nos está pasando y que nos está conduciendo a actuares que no necesariamente nos son funcionales. Todo aquello que nos es funcional está maravilloso. Podríamos verlo como medios que lubrican nuestro actuar. Pero las otras partes, las que no nos son funcionales, son en las que nos debemos de detener para analizarlas. Muchos individuos dicen, es que así soy como soy. Pero esto no es una realidad.
Nosotros no somos como somos, sino que somos como actuamos. Por ende, nuestro actuar lo podemos modificar. A través de una disciplina nueva, podemos condicionarnos a nuevos hábitos que producen nuevas conductas. Por ende, podemos modificar precisamente todo aquello que no gusta de nosotros o que otros nos han empezado a indicar que si lo cambiáramos podríamos ser mejores personas y por ende mejores profesionales, mejores colaboradores, empleados, jefes, gerentes, asistentes, no importa el rol. Lo que importa es que como personas estaríamos mejorando y por ende desde ahí tendríamos una mejor manera de actuar. La programación neurolingüística nos ayuda a esa comunicación con nosotros mismos, empezando para entender que cuando nos comunicamos, mucho de nuestra oratoria viene de ese inconsciente. Cuando nos decimos que no somos buenos para algo, o que esta situación que vamos a enfrentar va a ser terrible, que no vamos a poder atenderla de la mejor manera, es nuestro inconsciente tratando de protegernos, pero no necesariamente es funcional. Podemos observar qué nos dice, podemos atender esa conversación, pero rápidamente tenemos que recoger lo que ha sido de lecciones aprendidas y cómo reorientar esa conversación para que se convierta en una conversación positiva, en una conversación que nos permita tener una mejor actitud, un ánimo distinto. Coopers dice que el valor de uno es la suma de tu conocimiento más tus habilidades, pero que esas dos partes solo suman, pero que ha de multiplicarse por la actitud. Y precisamente esa A de actitud, que es la que multiplica, dice Coopers, mejora precisamente cómo nosotros nos desempeñamos en la vida. Yo a esta fórmula de Coopers del valor de 1, que implica H más C o C más H, conocimientos más habilidades o habilidades más conocimientos, indistintamente, por A, actitud, le agrego la A de ánimo. Es decir, multiplicaría también por la A de ánimo, porque el ánimo es el coraje, es el valor, el ánimo es esa pasión que se incorpora precisamente a nuestro actuar, a nuestra actitud frente a las cosas. Ustedes se han venido preparando para ser profesionales, algunos ya lo son, algunos ya ejercen trabajos en particular o algunos estarán entrando al mercado laboral pronto. Pero antes que todo eso son personas que tienen habilidades y conocimientos. Habilidades y conocimientos que, claro, desde el campo académico se han venido potenciando, pero han de multiplicarse por sus actitudes, y la actitud no se aprende en un aula. La actitud se ha de crear desde la persona. Ha de reconocerse que es necesaria para el buen desempeño de lo que hacemos como personas y como profesionales. Pero si a esa actitud le agregamos el ánimo correcto, entonces potenciamos poderosamente cómo vamos a actuar frente a los roles que como profesionales nos toque ejercer. Y es ahí donde no nos impacta ejercer roles donde tenemos jefes o superiores. Porque no es como yo soy, sino que yo puedo actuar como es correcto actuar en acuerdo al rol y a lo que se me está pidiendo. Y que lo haré en suma de mis habilidades y mis conocimientos, pero multiplicándolo por mi actitud y multiplicándolo por mi ánimo, para que ese ánimo y esa actitud dejen ver lo mejor de mí, lo mejor que como persona soy, para potenciar lo mejor que como profesional puedo llegar a ser. Espero que esta exposición de alguna manera te recuerde precisamente estos espacios de lo consciente y de lo inconsciente, y que reconozcas que mucho de tu actuar viene del inconsciente y que vale la pena detenerse, vale la pena observarse, vale la pena encontrarse uno mismo como frente a un espejo donde vemos cuando nuestro actuar no nos produce el bienestar que deseamos y ver que de estas conductas podemos cambiar, confrontando nuestros hábitos para disciplinarnos a nuevos actuares y desde ahí ser mejores personas y por ende convertirnos en mejores profesionales. Espero que esta presentación en audio haya sido de utilidad. También, como lo he dicho antes, sírvanse del foro para hacer preguntas aunque no sea el tema, si es así para ustedes necesario, algo que no les haya quedado claro o sobre algo que quisieran que ampliáramos.
Para mí es importante el reconocimiento de nuestro inconsciente y nuestro consciente, porque tenemos que aprender a trabajar en el inconsciente para poder pasarlo al espacio consciente, como dice Carl Gustav Jung. Y cierro repitiéndolo: hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Que estén muy bien.